Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En días pasados se presentó la Alianza por la Justicia Fiscal, en la que participan diversos organismos no gubernamentales como Oxfam México y también México Evalúa y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, entre otros de otras instituciones. La alianza, explican los organismos, busca impulsar una reforma fiscal progresiva, justa y con perspectiva de género. Dicen que reduzca las desigualdades de la contribución. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en Dinero y Poder Diego Merla López, coordinador de Justicia Fiscal en Oxfam México. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, Diego. Luis Miguel González, muy buenas noches. Bueno. A ver, una propuesta de reforma fiscal, justicia fiscal. En tiempos electorales creo que ningún candidato te va a hablar. Todos a los que les hemos preguntado en algún momento, oigan, es que con lo que se tiene ahora y los temas de deuda, no habrá alternativa más que una reforma fiscal. Y todos te contestan, no, porque pues nadie quiere aparecer como el candidato que va a cobrar más impuestos. Sin embargo, lo que queda también claro es que esto ya no aguanta por mucho tiempo, Diego. Sí, exacto. Yo creo que es ineludible y por tal motivo es más importante aún hablar de ello. Un poco de ese consenso partimos en la alianza. Somos organizaciones distintas que tenemos quizás enfoques distintos, pero ese consenso sí es muy claro entre las organizaciones que ya no da el espacio fiscal y necesitamos hablar de cómo y de qué tipo de instrumentos recaudatorios utilizar para que el Estado pueda cumplir con su obligación de garantizar el acceso a los derechos humanos, de proveer servicios públicos de calidad y demás. Entonces, yo creo que hay que también convencer a las y los candidatos de que es importante hablar de impuestos, pero hablar bien de impuestos, hablar de qué tipo de impuestos, impuestos a quién, de cómo redistribuir la carga tributaria, que no es un término que me encanta, pero creo que sirve porque en realidad ahorita está muy concentrada en las personas de ingresos medios, en contribuyentes cautivos, en el consumo, cada vez cobramos más, y no es una distribución justa de las contribuciones. Entonces en la alianza creemos que hay espacio y hay una oportunidad única para impulsar una reforma fiscal que haga el sistema tributario mexicano, sistema fiscal en completo, porque también el gasto, más justo. Ahora, pero una pregunta. Uno de los temas siempre que se habla de reforma fiscal es el tema del IVA, del impuesto al valor agregado. Y hay esta discusión con respecto a que si se aumenta o si se quitan las extensiones más que aumentar el impuesto, esto pues dañaría a los sectores más dañados de la población. Y sin embargo, quien dice es que con estas exenciones hay unos hoyos por donde los grandes contribuyentes pues simple y sencillamente no pagan ni siquiera el IVA. ¿Cómo visualizan ustedes el tema de meterle mano al IVA en una reforma fiscal? Yo creo que justamente al IVA es uno de los que proponemos no meterle manos por esto que ya decías, porque es regresivo en su esencia. Cuando aumentas el IVA, quien más acaba pagando en proporción de su ingreso es la gente más pobre, ¿no? Y ya subimos en la última reforma fiscal que hubo, se subió el porcentaje del IVA que se cobra de 14 a 16%, entonces no creemos que sea por ahí la solución. Sin embargo, sí hay muchas otras herramientas recaudatorias o modificaciones que se pueden hacer al sistema con sus correspondientes justo candados para que no haya tanto espacio para la evasión y la elusión fiscal, es otro tema que mencionamos, y para que la recaudación en su conjunto pueda ser más progresiva, que se cumpla este principio de que quien más tiene pague más. ¿Cuáles serían? Por ahí proponemos hacer modificaciones a la estructura del ISR, porque la tasa marginal más alta, digamos que la pagan ingresos demasiado altos, es muy difícil que alguien acceda a ese tipo de ingresos, y está más o menos 5 puntos, entre 5 y 7 puntos por debajo del promedio de la OCDE, de lo que cobran los países de la OCDE. Entonces proponemos ampliar, hacer más alta la tasa marginal máxima y reducir un poco el umbral para que la puedan empezar a pagar personas que tengan ingresos a partir de más o menos 180,000 pesos al mes. Y entre esa tasa marginal máxima y la que actualmente existe, hacer nuevos tramos, porque ahorita también necesitas incrementar demasiado tu ingreso para que tu tasa de ISR suba apenas 1%. Entonces, eso hace que digamos, la mayor parte de la recaudación la aporten quienes ganan ingresos medios o cercanos más bien al promedio y que además tampoco tienen acceso a las estrategias fiscales agresivas a las que sí tienen acceso las personas de ingresos más altos. Leí con cuidado el documento, dos observaciones. No faltó poner más énfasis en la parte del gasto. O sea, hablamos de justicia fiscal,
y decimos, bueno, necesitamos que se pague más, pero también se necesita que el dinero que está en manos del gobierno se use mejor. ¿Cuál es la reflexión de ustedes? Y me gustaría complementar un poco lo que pregunta Ezra. Da la impresión que hay una especie de máxima que nos lleva el refranero, que es que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, que pague más el otro. Uh-huh. ¿Cómo generamos una idea de que aunque sea poquito, todos tenemos que contribuir evidentemente en forma proporcional a lo que ingresamos? Sí, qué bueno que lo dices, porque es muy importante que no se entienda así. El hecho de decir que haya un principio de progresividad y de justicia no quiere decir que solo paguen los más ricos, sino que sí paguen lo que les toca, porque históricamente lo que hemos visto es que no son quienes más contribuyen a la recaudación en general, sino que son las personas de ingresos medios, incluso las personas pobres a través de su consumo. Entonces, por eso lo planteamos como un enfoque de justicia fiscal, en donde sí, cada quien contribuya en función de sus capacidades y de sus ingresos reales, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que, sin duda puede ser un documento que se nutra y se complemente la discusión, pero sí hay 6 de las 12 recomendaciones que atienden al gasto. Hay, por ejemplo, mis colegas del CIEP y de México Evalúa tienen muchísimo trabajo hecho y fueron quienes pusieron mucho del esfuerzo en hacer las recomendaciones. Y justamente así lo decimos, la recaudación tiene que ser más progresiva, pero también el gasto tiene que ser más democrático, más justo y redistributivo. Por ahí también ponemos ciertos ejemplos que no necesariamente son lo que nosotros proponemos que se haga, pero son ejemplos que ya están cuantificados de en qué se podría gastar, que es inherentemente redistributivo. Y en cuanto a recomendaciones, pues hacemos varias recomendaciones en términos de cómo manejar los ingresos excedentes de manera más transparente y más justa, que se dirija una proporción de esos ingresos a pagar el costo de la deuda, por ejemplo, para tener finanzas públicas también que funcionen mejor, para tener más transparencia en los fideicomisos, por ejemplo, que hay varios, ha habido mucha discusión, se han desaparecido algunos, pero ha sido un poco clara la manera en que el criterio en el que se decide qué fideicomiso desaparece y cuál no. No debería ser poco claro, deberíamos tener todos claros cómo funciona cada fideicomiso y cuál conviene a la nación. Esa por mencionar 2 de las 6 recomendaciones que hay. Me llama la atención positivamente de la alianza, que es muy heterogénea, y también en términos de grupo de edad. Quisiera preguntarte, obviamente eres el más joven de este panel, pero por mucho. ¿Qué diferencia encuentras entre las preocupaciones fiscales de tu generación respecto a la generación que tienes enfrente o la que tenían en la alianza? Sin duda sí hay mucha diversidad. Lo que te podría decir que quizás en mi generación está mucho más presente es el tema de la crisis climática, ¿no? Y por eso también hacemos algunas recomendaciones que tienen que ver con reforzar el carácter ambiental de algunos impuestos. Por ejemplo, la tenencia se podría convertir en un impuesto verde, en donde también se considere la cantidad de emisiones que emiten los coches de valor más alto. Proponemos también por ahí explorar algo que ya se ha hecho en otros países, algunas tasas a yates y a jets privados, que son pues, vehículos a los que tiene acceso un porcentaje muy, muy pequeño de la población y que tienen emisiones muy contaminantes superiores a cualquiera que pueda ser una persona común y corriente, digamos, ¿no? Entonces, por ahí está la preocupación. Evidentemente también sale el tema de las pensiones, que cada vez ocupan un porcentaje mayor del gasto ineludible del gobierno y que es algo que tenemos que atender. En fin, pero creo que yo resaltaría sobre todo lo ambiental. A ver, hay a veces que se les ocurre a los políticos decir, bueno, pues vamos a sacar de donde sea. Y entonces que el impuesto a la herencia o que el impuesto, o sea, ocurrencias que de uno u otro lado pueden sonar muy, digamos, muy atractivas, sí, pero que realmente terminan siendo no significativas en términos de la recaudación que da. Y lo único que haces es, pues, obviamente, o sea, cuando tú elevas los impuestos a un nivel muy alto, pues el dinero se te va, porque van a ir a buscar a otro lugar en donde invertir. ¿Cómo equilibramos esto, Diego? Sí, y yo creo que, o sea, eso es muy importante mencionar, la heterogeneidad de esta alianza, y justo a lo que llegamos como documento, creo que es un documento muy balanceado y todo basado en evidencia técnica pues amplia, robusta, en donde justamente creo que como paquete se sostiene muy bien. Y hay ciertos impuestos que sí, su potencial recaudatorio quizás no es el más alto, pero tienen otro tipo de potencial. Por ejemplo, Alice Crosser, una investigadora del Colmex,
ha estudiado cómo si la gente percibe que las personas con fortunas más grandes pagan lo justo o lo que les corresponde, está más dispuesta a contribuir también al sistema tributario. Entonces es un círculo virtuoso en donde si empieza a cambiar la percepción de cómo contribuye cada quien, entonces empieza a generar también un cambio en la cultura tributaria de la población. En ese sentido, el gobierno actual así que ha apretado a los grandototes y les ha sacado. Unos se arreglan, otros dicen que no pagan, pero finalmente lo que alguien dice es, pero esto no puede ser solamente esto el mecanismo para que paguen. Tendría que haber algún elemento mucho más legal, racional para eso. Menos titulares de periódicos claro. y más normalidad. No. Claro, sí. Y yo creo que eso se construye poco a poco con esto, ¿no? Y que es parte de lo que proponemos, cambiando la cultura de recaudatoria y caminando hacia un sistema más justo, ¿no? En donde todos percibamos que estamos contribuyendo en función de lo que podemos. A ver, hay una parte que me parece que es fundamental, que es el tema de los informales. Es una economía que tiene, pues, no sé, una cantidad arriba del 50% de informales que no pagan impuestos, que algunos de ellos, por supuesto, ganan muy poco, ¿no? Pero que de una u otra manera representan una parte fundamental de la economía mexicana. ¿Cómo le haces para meterlos al carril de eso y que además los beneficie porque les dé seguridad social o les dé otro tipo de pensión, etcétera, cosa que no tienen servicios de salud, por ejemplo? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que es un círculo vicioso que tenemos que romper y una manera que nosotros creemos que puede ser muy buena es justamente esta reforma fiscal que sea progresiva, porque entonces permitiría tener más recursos para que el Estado en serio provea los servicios que tiene que proveer con calidad, con gratuidad, con total acceso, y las personas que ahora se encuentran en la economía popular o informal tengan más incentivos de incluirse y no dejen de sentirse excluidos de la economía, porque un poco la perspectiva que yo ofrecería aquí es que más bien es la economía actual la que los excluye. No hay muchas oportunidades ni hay muchos incentivos para formar parte de la economía formal. En la medida que tengamos un Estado capaz de ejercer su obligación de garantizar derechos y de proveer estos servicios, yo creo que como sociedad podremos ir ofreciendo más incentivos para incluirnos a todos y todas en la economía formal. Nos lleva el tema de justicia fiscal, nos lleva al tema de derechos y obligaciones. Tú dices, bueno, los informales un poco los victimizas, pero dices, hay de todo en el sentido de, hay gente que tiene todo para ser formal y simplemente dice, pues no me conviene. El crimen organizado, por ejemplo. No, y la informalidad tiene varias escalas y hay una escala que es verdaderamente paralela de los grandes ricos. Sí, totalmente. Sí. Mi pregunta tiene que ver con esta cultura también de derechos de los contribuyentes. Creo que un tema del que hemos hablado poco en este espacio, pero yo diría en los medios, se debilitó la PRODECON y de alguna manera se juzga con mucha dureza y ves cuando un contribuyente dice yo voy a pelear porque está hecha mal mi cuenta. ¿Cuál es, desde el punto de vista de justicia fiscal, cuál es tu punto de vista sobre alguien que pelea y espera que se tenga justicia? No me refiero a multimillonarios, me refiero a clases medias, etcétera. Sí, sin duda. O sea, por un lado creo que sí hace falta trabajo, es un trabajo que a nosotros hasta ahora no nos ha dado la vida para hacer, pero para caracterizar la informalidad, ponerle rostro de quién estamos hablando cuando hablamos de quién está en la economía informal, porque sin duda también hay gente con mucho dinero que decide no participar en la economía formal por incentivos muy claros de pues, tener mayores ingresos. Impunidad. ¿No? Entonces, sí, y de impunidad. Y yo, o sea, creo que justamente en la medida en que recaudemos más, lo que sí, de un punto que partimos en la alianza es que recaudamos muy poco y recaudamos muy mal en México. Estamos a la mitad del promedio de lo que recauda la OCDE, 5 puntos porcentuales abajo como porcentaje del PIB de la región. Hay un potencial ahí para recaudar desaprovechado inmensamente, ¿no? También en predial recaudamos mucho menos que otros pares de la región. En fin, en la medida en que recaudemos más, entonces podremos fortalecer también las instituciones que defienden los derechos de los contribuyentes, también en esta disputa legítima. Oye, creo que hiciste mal las cuentas, ¿qué vías y qué canales me ofreces para resolver esta disputa? Que es completamente legítimo y debe existir. Y en la medida que tengamos un Estado con más recursos, pues podremos también fortalecer esas instituciones para que todo eso se pueda resolver de la mejor manera. Diego, hay quien propone de lo que llaman flat tax, o sea, este día de, a ver, ¿por qué no le metemos un ISR
generalizado, más o menos, y bajamos deducciones. El tema de las deducciones es otra vez otro tema de qué sí se vale y qué no, rápidamente. Sí, y qué bueno que lo mencionas, es otra de las propuestas, empezar a equiparar más las tasas que hay a los ingresos del capital y del trabajo y también revisar los beneficios fiscales, porque actualmente, si no me equivoco, 55 de cada 100 pesos de deducciones se van a los hombres de ingresos más altos del país. Son quienes los aprovechan. Esos son datos que publica la Secretaría de Hacienda. Entonces, hay que hacer esa revisión para que las deducciones verdaderamente beneficien al grueso de la población a quien tienen que beneficiar y no solo a quienes tienen más dinero y poder, por aludir al título del programa. Exactamente. Diego Merla, pues coordinador de Justicia Fiscal de Oxfam, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues ahí está, el tema fiscal, un tema fundamental que debía ser tratado en campañas, pero pues no, eso no da votos, ¿no? Al contrario, asusta. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La violencia política en los procesos electorales es sin duda uno de los más graves problemas que se tiene para este momento histórico que vive la nación mexicana. Hemos visto violencia que termina con la vida de candidatos, hemos visto también una enorme confluencia de grupos criminales que de una u otra manera operan en el país y que representan sin duda alguna un riesgo fundamental para todo un proceso electoral tan grande como el que vamos a tener el 2 de junio, Luis Miguel. Estamos hablando fundamentalmente de pues toda una historia ya de candidatos asesinados, de el problema incluso de encontrar sustitutos para ellos y finalmente lo que se da en distintas entidades del país como algo que para el propio INE representa un enorme riesgo. ¿A quién, cómo mandas al equipo, digamos, de profesionales que organizan la elección en espacios en donde, pues, simple y sencillamente no se puede ni siquiera organizar un evento de esta naturaleza? Alguien diría, no, sí se puede. Creo que la situación del 18 al 24 ha cambiado sustancialmente y tus zonas de riesgo, que el INE un poco decía, a ver qué, pues van a ser lo que va a definir en muchos lugares si se puede o no la presencia del ejército como alguien que tendría que garantizar esa seguridad y qué pasa en términos de la lucha electoral entre candidatos que de una u otra manera tienen que lidiar y que asumir una posición frente a este problema. Pasamos de focos de violencia predecibles, muy localizados, a, yo diría, una especie de impredictibilidad de la violencia. ¿Dónde va a ocurrir el siguiente aviso o la siguiente noticia trágica? Me parece que ese es uno de los puntos que tenemos que reflexionar. ¿Qué cambió entre el 18 y el 24? Hay más lugares para quien le toque cuidar. Tú mencionabas el INE. Yo mencionaría, por supuesto, el Ejército, pero la Secretaría de Gobernación. Me parece que antes podría ser una parte marginal dentro de sus actividades y ahora yo esperaría que sea una parte central en la agenda de la Secretaría de Gobernación. Y con el tema de la violencia, solo enfatizar lo más visible, por razones obvias, son los asesinatos. Pero tenemos una franja que es casi invisible, que tiene que ver con la inhibición de la participación. ¿Cuántos candidatos decidieron no subirse por el miedo a sufrir un atentado? ¿Cuánto pierde en calidad nuestra democracia, nuestro servicio público con esta inhibición? Es decir, ¿cuánta gente de calidad deja de participar en política porque las condiciones de violencia son totalmente disuasivas? Y yo diría una tercera categoría, vamos a decir, de cifra negra o oculta, que me parece probablemente más delicada y es, ¿y qué tal los que se aceptaron? Y son parte de. Ahora, en ese sentido, a ver, en algún momento platicamos con la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y decían, bueno, pues aquí hay un problema serio que se ha planteado en muchas ocasiones, Luis Miguel, el hecho de que va a haber violencia el día de la elección y se no anden asustando con el petate del muerto.
creo que en esta ocasión el problema no es un tipo de violencia electoral como anteriormente la teníamos, basada en pleitos hasta familiares y pleitos de grupos en uno u otro lado, sino estás hablando de zonas en donde pues, la operación del crimen organizado está ahí vigente. El problema es si esto se agranda a tal nivel que pues, la cantidad de casillas que puedan ser instaladas pues, se reduce significativamente y se puede convertir, esperemos que no suceda, así creemos que bueno, debería de pasar, pero que finalmente digamos es que en aquí se anula, aquí se anula, aquí se anula, porque simple y sencillamente o hubo ese tipo de violencia que impidió ejercer libremente el voto, o por el contrario, estamos ante una situación en donde pues simplemente el voto que se emitió es un voto que se sabe ha sido coaccionado por este tipo de grupos. Totalmente. Cuando estamos hablando de este tema en un espacio público como una televisora pública, uno se preocupa que el mensaje no termine siendo, está tan dura la cosa que no vayan a votar. Yo creo que exactamente lo contrario. Es el mensaje, si uno lo pudiera decir con todas las letras, es precisamente por eso es importante ir a votar, no dejar que los malos terminen decidiendo por nosotros, si lo pudiéramos simplificar. Decías tú el tema de el Tribunal Electoral podría tener elementos en algunos lugares. Yo diría que tenemos incluso que actualizar nuestra forma en que vemos violencia, crimen organizado y elecciones. He escuchado con cierta facilidad que dicen, lo diferente del caso mexicano es que al crimen organizado no le interesa la política. A mí me parece que habría que revisar esa premisa porque creo que es muy cómoda. Me preocupó, por ejemplo, hace 2, 3 semanas cuando matan a 2 candidatos, bueno, atentan contra 2 candidatos en Marabatío el mismo día. Y yo digo, pasamos página muy pronto porque apareció otro caso en otro lugar y no nos dio tiempo a entender quién opera en Marabatío, qué mensaje está mandando a lo local, pero también a lo regional, para que le interese, vamos a ir casi hasta simbólicamente, atacar al mismo tiempo a candidatos de 2 partidos. Pero ahí creo que también habría que meter la variable que el crimen organizado no es una estructura homogénea. Por el contrario, se trata, algunos de los estrategas que querían bajar la violencia decían es que lo que hay que hacer, como no podemos acabar con ellos, es que un grupo domine una zona, otro otra, y ahí el mercado lo va a regular. No, resulta que son estructuras delincuenciales, estructuras ilegales que rompen y chocan. Y en ese sentido, Luis Miguel, lo que queda claro es que de repente tú ves que matan a uno y matan a otro y no sabes si se trata de un mismo bando ajustando cuentas con alguno de los dos o de grupos diferentes que podrían estar operando en este sentido. Y creo que esto sí tiene que comenzar a asumirse como uno de los riesgos que hay que limitar, porque sí, el crecimiento político de ese crimen organizado que no le interesaba a la política ha sido significativo desde hace muchos años y no solo desde este sexenio. Totalmente, y va de lo muy local y va ascendiendo. Yo diría, con todo respeto a esos estrategas, me parece tan idiota como encargarle al lobo que se haga cargo del gallinero. Pues sí. O sea, la solución a eso es decir que sea el lobo el que cuide las gallinas, los pollos, porque no podemos con los lobos. No, y porque bueno, pues terminan comiéndose a todas las gallinas, que es lo peor del caso. Ahora, a partir de esta realidad viene la responsabilidad de los partidos políticos. O sea, ¿qué tienen ellos o cómo pueden ellos blindar? Y esta es otra parte. El tema del registro. Tú vas a registrar a alguien y tendrías que asumir el costo político también de que si se te cuela uno, yo sé que son montones de puestos de elección popular, pero finalmente tú eres el responsable como entidad política, entidad pública, de asumir las consecuencias de andar metiendo porque se te coló o porque lo metiste a gente que no debería estar peleando en procesos electorales. Totalmente, y solo para
para enfatizar el punto que pones en la mesa, Ezra, los partidos tienen un monopolio de facto para la emisión de candidaturas. Su responsabilidad es mucho mayor que en otros países donde las barreras a la participación no partidista es muy baja. Aquí, si tú quieres participar en política profesional, tienes que pasar por la máquina del partido. Hasta ahora, yo diría, les ha salido muy barato las decisiones que toman, porque además parecería que lo que se impuso es, lo importante es que alguien gane. Da lo mismo que representa farándula, deporte, negocios o crimen organizado. Si nos garantiza el triunfo, ya después veremos. Creo que los mecanismos en los que los partidos seleccionan y sobre todo revisan sus candidatos son muy deficientes desde el punto de vista del control público. En teoría se autorregulan, pero en la práctica hemos visto que la autorregulación no sirve ni para la política, ni para las finanzas, ni para la industria alimenticia. Ahora, déjame entrarle a otra de las variables que es continuación de esto, que es el tema del dinero. O sea, el Estado mexicano, finalmente, con una legislación electoral muy restrictiva, dice los partidos políticos solo pueden recibir financiamiento público, el privado es muy pequeño, y sabemos que hay montones de dinero que circulan de forma ilegal. Pero así ha sido, y por más restricciones que le pongas, ahora sí que pues es como una humedad, se te va moviendo por todos lados y no la puedes parar. Y creo que en ese sentido, si en otras ocasiones era, no sé, dinero sacado del erario público de forma triangulada o como le quieras llamar, ahora el problema radica en que como el gran negocio del crimen organizado es ese dinero, ese es un dinero que entra o puede entrar en campañas electorales, y creo que eso sería pues todavía meterle un riesgo mucho mayor a un proceso electoral en donde pues no solamente está la disputa de distintas plazas, sino está precisamente lo que se invierte y lo que le metes, no solamente lo que el crimen organizado le mete a uno u otro candidato, sino a lo que éste está obligado después a cumplir como parte del trabajo. Es que pasamos de la campaña a los 3 años o 6 años de gestión. Y lo que yo entiendo, dicen los expertos, el crimen organizado pasó de pedir solo cuestiones relacionadas con seguridad pública, por ejemplo, la dirección de policía, a pedir obras públicas, a pedir padrón y licencias. Alguien dirá, bueno, ¿por qué padrón y licencias en particular? Porque son las bases de datos para la extorsión. Entonces, realmente creo que no hemos terminado de poner al día nuestro libro de lo que sabemos del crimen organizado. Es un crimen organizado cada vez más profesional, cada vez más corporativo, que tiene métricas tan precisas como decir, si esta población tiene 50,000 habitantes, significa que puedo vender tanta marihuana, tanta cocaína, tanta anfetamina, exactamente igual que hace una empresa de refrescos o de jamones. Ahora, lo conectamos con el tema de la relación con Estados Unidos. O sea, tienes al mismo tiempo elecciones en Estados Unidos, elecciones en México, y el tema fundamentalmente de la violencia, ya no hablemos solamente del tema de migrantes y la SB4 y todo este relajo que traen con respecto a cómo controlar esto. Estamos también ante una situación en donde ya México es visto desde afuera como un instrumento del crimen organizado para participar, para jugar en esta relación complicada que se tiene entre la Unión Americana y nuestro país. Sí, una de las personas que nos tendría que rendir cuentas es el embajador Ken Salazar. Así es. A esas alturas. Probablemente tendría que hacer una especie de informe en el Congreso mexicano por la cantidad de decisiones que toma, que nos afectan, y una cosa que es un poco decepcionante a veces de esta visión de Estados Unidos sobre México es, parece que le preocupa mucho todo, pero en realidad solo le interesan las drogas que van para allá, le da lo mismo lo que pase aquí. Es un vecino que dice,
si no me mandaras fentanilo y migración, me da lo mismo lo que haga el crimen organizado en tu país. territorio. Sí. Bueno, así lo hizo durante mucho tiempo, donde mientras tú tengas el problema, resuélvelo como quieras, mientras a mí no me afecte. Que, bueno, era obvio que en un momento determinado esta línea se iba a cruzar, Luis Miguel. Sí, y el hecho es que esta integración de la sociedad mexicana estadounidense, que se expresa en los problemas compartidos en la frontera, se expresa en alrededor de 20 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, pero también de 3 millones de estadounidenses que viven en México. Y de un tráfico de armas que México se ha pegado el grito al cielo y que es parte un poco de ese dinero que también pues trabaja en las elecciones. A ver, que tiene totalmente razón México, hay que decirlo, es un tema que creo que defendió muy bien Marcelo Ebrard en Cancillería. No es el primero que lo pone en la mesa. Felipe Calderón ya lo había hablado, decir, es tremendo cómo una decisión de política interna de Estados Unidos, como es la política sobre exportación de armas, puede hacer tanto daño y a ustedes no, literalmente no les saca ni un movimiento de ceja. Nada, absolutamente nada. Y no solo eso, sino que convierte directamente a México en un tema electoral en donde la parte norteamericana no entra. O sea, el problema son los mexicanos, el problema es el crimen organizado, es cierto, el problema es el tráfico, el fentanilo, y del otro lado parecería ser que las labores de contención o de salud pública, etcétera, simple y sencillamente no existen. A ver, no existe una idea de corresponsabilidad o de reciprocidad. Al menos no en campañas. Al menos no en campañas. Yo diría, cuando existe es marginal respecto a la gran burocracia, donde predomina la indiferencia. Así es, y problemas serios en ese sentido. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos el debate del domingo entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí estuvieron 3 opciones y bueno, pues ya veremos cuál de ellas agarra la punta en esta disputa. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este fin de semana se realizó el primer debate entre los candidatos a gobernar la Ciudad de México. Clara Brugada y Santiago Taboada intercambiaron acusaciones de corrupción, malos manejos de finanzas públicas y otras cosas más. Ella le echa en cara el famoso cártel inmobiliario y él el cierre de las estancias infantiles y por supuesto el tema de la línea 12. Salomón Chertorivsky, por su parte, se concretó más a presentar sus propuestas, a observarlos, a sacar las palomitas y, bueno, pues dice que todos eran ataques. Ahí está la opinión de Salomón Chertorivsky, el candidato del Movimiento Ciudadano. Luis Miguel, yo creo que este ejercicio lo que hizo fue fundamentalmente demostrar que, como en toda contienda, hay propuestas que están polarizadas una contra otra, pero en este caso creo que lo que se estuvo planteando era, por un lado, la descalificación total y absoluta del otro. O sea, el otro candidato no tiene ninguna, o sea, no hay el más mínimo respeto con respecto a lo que hace uno o hace otro. Está hablando de un choque verdaderamente frontal, mucho más grave que el que tuvimos hace 6 años con lo que era el pleito entre Alejandra Barrales y la propia Claudia Sheinbaum. Ahora, en este sentido, Taboada aparece como alguien que tiene capacidad, digamos, para poder argumentar, y Clara Brugada lo que hace es decir, yo voy ganando en encuestas, supuestamente, y yo me voy con el libreto y saco. Creo que lo que es muy desafortunado es esta idea de estar sacando papelitos o carteles que ni siquiera se ven. Y que tú le dices, es que mira, aquí dice que el señor se robó no sé cuánto. Ve aquí la foto. Vea la foto. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Imposible. ¿Hasta dónde esto influye en la intención de voto? Me parece que sería el gran interrogante, ¿no? Creo que la ciudad está polarizada desde el 2021, me refiero en la parte electoral. Y cuando digo polarizada, son 2 polos casi del mismo tamaño, peleando por, yo diría, no solo peleando por los votos, sino por un relato. Uno de los mejores comentarios sobre lo que pasó en el debate es el de Salomón Chertorivsky, precisamente. Dice, lo que tenemos es una visión apocalíptica frente a una visión muy conformista de la ciudad.
creo que sintetiza mucho, más allá de las acusaciones, la oposición expresada por Taboada, que también es gobierno, hay que decirlo, gobernó Benito Juárez. Tiene una visión de la ciudad está cayendo y nosotros venimos a apuntalarla o a reconstruirla. Y del otro lado de Clara Brugada es un mensaje de si está todo tan bien, ¿cómo es que no quieres que esto continúe? Claro. Tengo la impresión, dices tú, son dos partes que niegan la existencia del otro, pero yo diría, también niegan la existencia de un tercero. Cuando Salomón Chertorivsky saca las palomitas, es su forma de tratar de ser visible, y creo que refleja mucho lo que hemos venido hablando. Es una contienda muy clara entre dos, donde el tercero no está claro qué papel va a jugar. Es que yo creo que, mira, Salomón es alguien con una enorme capacidad, es una persona que tiene habilidad, ha trabajado, estuvo en todo el tema de Seguro Popular, Secretaría de Desarrollo Económico en la ciudad, etcétera. El problema que tiene es el partido que lo está lanzando, fundamentalmente. A los que les gusta Fórmula 1, es un muy buen piloto con una muy mala escudería. Exactamente, ¿no? Yo creo que el problema es ese. Por eso incluso muchos comentaban después ahí en X, en lo que era Twitter, decían, es que él podría ser un gran parte del equipo del ganador o de la ganadora, porque de una u otra manera pues refleja un punto como tal. Creo que eso, él tiene que defender, por supuesto, al propio Movimiento Ciudadano, pero creo que en ese sentido la polarización se va a agudizar, y el tema de si finalmente este debate, o sea, yo creo que cada uno de ellos, Luis Miguel, habló para su público. O sea, cada quien reforzó en su público. Yo no creo que alguien que tuviera claro que va a votar por Clara Brugada lo convence lo que dice Taboada y viceversa, ¿no? Totalmente. A ver, pero es que otra vez tenemos muchas lecturas de qué está pasando con el electorado. Hay quien dice, hay dos polos, pero hay muchos indecisos. Uh-huh. Y en realidad tiene sentido pelear por los indecisos. Hay quien dice, no hay tal como indecisos, o mejor dicho, los indecisos se van a repartir más o menos en la misma proporción de los que ya están definidos. Yo soy de los que creo que el grupo de los indecisos es suficientemente grande para inclinar la balanza. Me llama la atención. Mejoró el formato del debate, hay que reconocerlo, los conductores muy bien, bueno, la conductora y el conductor. Y tenemos toda esta cuestión del postdebate. Muchísima gente no lo vio, pero se cuelga de las conversaciones de qué es lo que pasó. A ver, en ese sentido, los postdebates normalmente pues, aparecían antes figuras que obviamente estaban identificados con uno u otro bando, pero que tenían una cierta supuesta autonomía o que puedan ser las críticas. Hasta donde yo vi, lo que tuviste como postdebate era el diálogo entre, más bien el monólogo de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos representaba directamente a uno, y bueno, a uno de los candidatos, y no había de otra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues no hay mucho por dónde moverse, de decir quién ganó o perdió el debate, ¿no? Sí, y me llama la atención, la línea argumental de Clara Brugada, de Santiago Taboada, puso mucho énfasis en la corrupción, pero tengo la impresión que en 2024 no es tan contundente el tema de la corrupción como fue en el 18 o en otros momentos. No porque no haya corrupción, no porque no deberíamos hablar más de qué está pasando con la rendición de cuentas de nuestra clase política, pero sí hay una especie de agotamiento del tema de corrupción. Clara insiste con el tema del cártel inmobiliario, y Taboada saca lo que él llama una bomba con una denuncia de una casa comprada por lo que vale un viaje en taxi. 80 pesos, algo así. Y bueno, finalmente lo que queda claro es que pues en este juego de encuestas también, y creo que es importante establecerlo, pues estamos teniendo un problema serio en detectar qué es lo que está pasando, porque el porcentaje de rechazo de gente que dice yo no hablo, ya lo habíamos platicado en otro momento, Luis Miguel, simplemente es demasiado alto como para decir este es un resultado creíble. A ver, yo hablaría de un doble rechazo de las encuestas. Uno es el que no le contesta a
al encuestador que toca su puerto, le llama por teléfono, pero hay otro en la opinión pública. Escuchamos como nunca gente que dice, no me creo lo que me están diciendo las encuestas. Ahí están. Y hay que tomar nota de eso. Vámonos a una pausa. De regreso, economía mexicana, pues los cambios, el tema de la Reserva Federal y mucho más aquí en Dinero y Poder. Bueno, pues anda alegre la economía del país. Dice que con cifras desestacionalizadas, el indicador oportuno de actividad económica arroja que en enero pasado hubo un avance del 2.2% a tasa anual y del 2.4% en febrero. Estas cifras superan el 2.1% de diciembre, un vuelco importante. Las actividades terciarias o servicios crecieron a una tasa anual del 2% en enero y 2.6% en febrero. Secundarias, o sea, industria, avanza 1.9% en enero, 2.3% en febrero. Y bueno, pues ahí están sin duda los elementos importantes. Hay que señalar que el día de hoy, finalmente Banco de México realiza el primer recorte a su tasa de referencia, la deja en 11% y a partir de ello uno podría suponer que empieza a darse, digamos, una especie de tregua tanto al tema del endeudamiento como también de lo que podríamos llamar el repunte del dólar, que pues vamos a ver los próximos días si se produce, porque pues el margen de diferencia de tasas, como en la Reserva Federal la dejó igualito y nosotros le bajamos un poquitito, pero podría comenzar a influir por lo menos en algo que para los exportadores es algo así como una soga que tienen al cuello, Luis Miguel. Creo que vale la pena empezar con la decisión del Banco de México, en parte porque es lo más novedoso. Llevábamos prácticamente 3 años de endurecimiento de la política monetaria y es la primera señal, digamos, de que están aflojando un poquito la soga. Para las empresas tardará un rato en notarse el tema de tasas de interés. Hay que recordar, con toda razón, mucha gente dice, ¿y por qué dicen que la tasa es 11 si yo pago 30, 40, claro, 20, 15? Bueno, depende del tipo de crédito. Entonces, hay que decir, los movimientos del Banco de México no ocurren en automático en lo que tiene que ver con tasas de interés, pero sí se reflejan muy rápido o relativamente rápido en el tipo de cambio. Entonces, vamos a ver si esta señal que manda el Banco de México se empieza a notar en el mercado cambiario, que lo que teníamos durante mucho tiempo era un peso que era sorprendentemente resistente a la baja, claro, abajo de 17 por dólar. La necesidad de que el tipo de cambio afloje un poquito es muy relevante para exportadores, pero yo diría en términos generales para equilibrar algunas de las variables. Aparecen los datos seguimos importando mucho, por ejemplo, de China. Nos cuesta trabajo exportar, pero nos empieza a ser muy fácil importar. En ese contexto, lo del Banco de México es muy importante y vamos a ver cuántas más vamos a ver en el año. Y supongo, como lo hemos venido diciendo, el Banco de México va a estar atento al comportamiento de la inflación, pero también al comportamiento del tipo de cambio. Del tipo de cambio. Tasas de referencia en Estados Unidos, la Reserva Federal dice abiertamente que se va a aventar 3 recortes en el año. O sea, estaríamos pensando que pues ellos podrán recortar alrededor de 75 puntos base, más o menos. Hay quien se jala hasta el 1%, digamos, de recorte, pero todavía presiones inflacionarias que ahí están allá y que también están acá. Ahora, en el otro tema, Luis Miguel, el tema de la economía mexicana que decíamos venía cayendo, de repente tienes elementos que te hablan de un crecimiento incluso por arriba del 2% para este año. ¿Está pasando algo diferente de lo que teníamos el mes pasado o simplemente esta proyección de caída no se ha dado? Yo creo que hay que prepararnos para que 2024 sea como en estas chamarras de doble vista, un primer semestre que va a tener un ritmo y un segundo semestre con otro ritmo. La forma más fácil de explicarlo es la elección sí va a marcar un parteaguas
en el ritmo del gasto público, por ejemplo, Ya. y eso le va a dar un dinamismo a la economía mexicana muy especial en el primer semestre. Hay que decirlo, esto ha ocurrido prácticamente en todos los años que hay elecciones presidenciales. El segundo semestre va a circular la economía con menos gasolina. Esperemos que traiga líquido para frenos. Pero en buena medida, yo diría, cuando se hacen los cálculos de cuánto va a crecer la economía mexicana, hay que recordar que es un promedio anualizado. Vamos a tener un primer semestre que va a tener probablemente un comportamiento muy holgado, arriba de 2%, y vamos a tener un segundo semestre donde con trabajos vamos a llegar al 1,5%. Ahora, a partir de esto, queda claro que todo el mundo dice, bueno, de aquí al 2 de junio, pues es la fiesta. Veamos cómo sucede o qué pasa, quién es la que gana la presidencia de la República. Pero lo que queda claro es que hay muchos alfileres que están ahí puestos y que va a haber que entrarle a pues tratar de fijarlos y que no se nos caigan. Temas del endeudamiento, el tema Pemex, etcétera, cosas que hoy son parte de una discusión político-electoral y que de repente quien resulte ganador de esta rifa del tigre o ganadora de esta rifa del tigre va a tener que enfrentar, Luis Miguel, no solamente a partir de octubre, sino en un periodo de transición en donde, como siempre sucede, pues hay una enorme incertidumbre con respecto a qué se puede hacer y qué puede pasar. Yo pensaría que el tema de deuda hasta cierto punto es un problema bastante acotado. Confío en el equipo de Hacienda que ha tomado decisiones sobre deuda, que en términos generales lo que han hecho es reducir las presiones de corto plazo con la deuda. En el manejo de deuda hay que hablar, una parte son el monto, otros son las tasas y otros los tiempos de pago. Me parece que han jugado bien con esas tres variables. Para una economía como la mexicana, tener un nivel de endeudamiento alrededor del 50-55% del PIB es razonable. A ver, perdón, te interrumpa. ¿Metes Pemex ahí o no metes Pemex ahí? Iba a decir. Bueno. Luego tenemos Pemex, que literalmente es otro animal que está en otro corral. Las decisiones con Pemex son menos técnicas, más políticas. Esta semana vimos una especie de concurso de oratoria en torno a Pemex, en donde quizá lo preocupante, mejor dicho, quito el quizá, lo preocupante es que entre el mensaje de la campaña y lo que son diagnósticos oficiales, por momentos parecería que hay una negación de la realidad. Pemex no está mejor ahora que hace 6 años, está más endeudada, no está siendo productiva. Hay cosas, yo diría, son tan burdas como se cuenta lo de Deer Park como si no fueran importaciones. Hasta donde sabemos, Texas sigue siendo parte de Estados Unidos. Hasta donde sabemos, en contabilidad nacional, lo que se compra a otro país son importaciones. Aunque sea tu empresa. Aunque sea tu empresa. Y vamos a ponerlo, si así fuera, entonces tendríamos que contar toda la industria automotriz de México como PIB de Estados Unidos y no como PIB de México, nomás para ponerlo. Y tendríamos que contar el sistema financiero como español y no mexicano y una serie de cosas. Claro. Entonces, ahora sí que hay que precisar por dónde. ¿Qué cosas para mí son preocupantes? Mejor dicho, son focos a atender. La economía no es algo que exista en una burbuja o en una cubeta separada de otras cubetas. La interacción entre economía, seguridad, economía, gobernanza política, economía y decisiones administrativas que se toman son muy relevantes. Lo hemos comentado, yo cada vez estoy más atento, hasta cierto punto más preocupado. Estados Unidos está enfilándose en una dirección muy proteccionista. No es como muchos creen, los muy optimistas, que solo es proteccionismo contra China. El proteccionismo tiende a ser una especie de burbuja expansiva y tarde o temprano nos va a perjudicar a México y a Canadá,
somos los principales socios comerciales. Más si gana Trump, porque entonces ahí sí el asunto se acabó. Esa es otra variable que vamos a tener, que vamos a ver en la elección, después de la elección mexicana, la elección norteamericana. Y otro elemento que creo que es importante es esta combinación de una llegada enorme de divisas a nuestro país, que si es nearshoring, o sea, relocalización, o que si son inversiones de determinado tipo. Y por otro lado, la salida de capitales provenientes de inversores extranjeros que dicen, pues quién sabe qué va a pasar en términos electorales. Hasta ahora, el dato duro de inversión refleja una serenidad frente al año electoral Ajá. que ojalá se mantenga. Pero yo diría, una de las razones que permite explicar por qué el tipo de cambio del peso frente al dólar está tan fuerte es que en el balance hay más entrada que salida de capitales. Hay más entrada que salida. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Porque hay uno que quién sabe de dónde llega, o por lo menos no han podido identificarlo. Luis Miguel González, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.